Así que hemos llegado al momento de presentar a nuestro invitado del día de hoy. Es el doctor Eric Chao. Él es jefe de epidemiología e inmunización de enfermedades transmisibles de salud pública, Seattle, Condado de King. El doctor Chao habla inglés, entonces tenemos el apoyo de nuestra intérprete estrella. Muchísimas gracias por estar aquí nuevamente, Claudia. Adelante, por favor. Gracias por esa presentación tan linda. Voy a compartir mis diapositivas con ustedes. Bien, quiero asegurarme que las vean claramente. Y nuevamente, muchas gracias por darme la bienvenida en su espacio. Es un privilegio estar aquí de vuelta Con Confianza y presentarles. Estamos hablando de la temporada de enfermedades respiratorias 2024-2025. Nuevamente, mi nombre es el doctor Eric Chow. Y yo soy un doctor que se especializa en enfermedades infecciosas y es un privilegio estar trabajando aquí en el condado de King, en Seattle Public Health. Y les quiero dar algunas recomendaciones y estrategias que nos ayudan a protegernos de las enfermedades en esta temporada. Sabemos que ya es esa época del año que tenemos muchas infecciones, hace frío, la gente ya está más en el interior, empiezan los días festivos, pasamos tiempo en familia y con amigos, y es el momento de asegurarnos que estemos saludables para la temporada. En esta presentación, primero me gusta presentar un resumen de las enfermedades respiratorias del último año para darles una idea de lo que anticipamos para la temporada, cómo han cambiado las cosas y cómo podrían ser iguales. También quiero hablar con ustedes sobre algunos de los impactos de salud que continúan con el COVID-19 y las razones por las cuales nosotros seguimos tomando tan en serio estas enfermedades respiratorias. Con lo que respecta a las precauciones, yo les quiero recordar sobre la importancia de tener una mascarilla de alta calidad cuando estén en lugares públicos o en lugares encerrados y tomar los pasos para mejorar la ventilación. Entonces, asegurar de que haya un flujo de aire y también estar actualizados con las vacunas recomendadas. Y vamos a hablar de las vacunas de la temporada. También tenemos muchas preguntas de personas de cómo funcionan las vacunas y por qué, si yo me vacuno, ¿por qué me infecto de cualquier manera? Entonces, yo quiero hablar un poquito por cómo las vacunas preparan a nuestro cuerpo para pelear en contra de estas enfermedades respiratorias. Primero que nada, vamos a hablar sobre lo que ha pasado este año con las enfermedades respiratorias. Nos vamos a enfocar en los tres grandes, que son los que causan los virus, el COVID-19, la influenza y el virus respiratorio sincital o el VRS. Estos crean mucho impacto a través de todo el año, especialmente en el otoño y el invierno. Uno de los muchos trabajos que yo hago en mi papel es tratar de llevar un rastreo de las enfermedades infecciosas en el condado de King. Muchos de ustedes sabrán que la manera en que nosotros llevamos un rastreo ha cambiado bastante desde el inicio de la pandemia de COVID-19. Esto es específico para COVID-19 porque en un momento nosotros podíamos llevar un rastreo de casos individuales para decirnos cuál era el nivel de infección en la comunidad. Pero eso ya no es una medida precisa, principalmente porque las personas que tienen síntomas de COVID-19 no se quieren tomar la molestia de hacerse la prueba. Menos personas tienen la posibilidad de hacerse la prueba porque no pueden conseguirlo en la clínica o no pueden ir al doctor o es muy caro la prueba. Y muchas veces la gente utiliza estas pruebas de la casa a veces, pero no se reportan a salud pública. Así que muchas veces realmente no sabemos el verdadero número de casos que existen en la comunidad. Por ejemplo, en el año pasado sí tuvimos datos de hospital, pero tampoco los hospitales tienen que avisarle a salud pública, así que tampoco podemos avisar o saber qué está pasando con las enfermedades respiratorias en la comunidad. Entonces la gente pregunta, bueno, entonces, ¿cuál es la mejor manera de saber qué está pasando con el condado de King? Bueno, lo que yo aconsejo, la manera en que la gente pueda entender qué está pasando con COVID en nuestro estado, es que frecuentemente yo recomiendo
que vayan a ver nuestra información, el dashboard de enfermedades infecciosas, y ahí tenemos periodos de visitas en las salas de urgencias, donde tenemos en la comunidad cómo se puede ver. La primera medida, ustedes vieron, está en las visitas de la sala de urgencia. Nosotros llevamos un registro del motivo por el cual la persona llegó a la sala de urgencias. Muchas personas van a la sala de urgencias por diferentes motivos, incluidas enfermedades respiratorias. La gente no se siente bien, se quiere hacer una prueba o quiere un tratamiento y, y estos son diagnósticos que sí podemos rastrear con el tiempo. Cuando vemos que hay un aumento de infecciones en la comunidad, vemos que hay un aumento correspondiente en el porcentaje de visitas a la sala de urgencia debido a COVID o el RSV. Otra manera en que nosotros podemos llevar un registro de las infecciones es ver el resultado de las pruebas de laboratorio. Si ustedes van al hospital o a la clínica del médico y les hacen una prueba de la influencia, de COVID o el RCV, se reporta esta información al condado. Así que nosotros tenemos un porcentaje de positividad, que significa que vemos el total de número de pruebas positivas y se divide sobre el número de pruebas llevadas a cabo. Así que si hay muchas pruebas en la comunidad, el porcentaje empieza a aumentar y nos dice que es muy factible que los niveles de infección ahora son más altos. Una Otra pregunta, manera, perdón la ah, interrupción, doctor Chao. Una Dr. pregunta. Chow, I'm sorry to interrupt you. There's a question. Gracias. La pregunta es que se recomienda ver el tablero de donde están los índices de infecciones. ¿Ese tablero dónde se puede accesar y viene en otros idiomas aparte del inglés? La segunda pregunta es también en la segunda diapositiva de los números, que si esa información son que se ha reportado, ¿la gente reporta los casos de infecciones o son las pruebas de laboratorio, las personas de los laboratorios los que reportan esos resultados? Excelentes preguntas. La primera pregunta del tablero, y yo les voy a dar el enlace como recurso, pero también hay un sitio web que también está en la parte inferior de la diapositiva. Entonces, en el tablero, ustedes pueden cambiar el idioma que prefieren para poderlo leer en el idioma de preferencia. Por lo general siempre está en inglés, pero se puede cambiar a español o cualquier otro idioma disponible para que entonces esa información se pueda compartir y repasar los métricos con el tiempo. Y sí, recomiendo que las personas presten atención a estos tableros o dashboards porque nos dan información con lo que está pasando en el condado de King cada semana. Entonces, si están pensando, bueno, hey, ¿cuándo me debería vacunar de COVID o la influencia, podemos ver cuándo hay aumentos y decir, sí, me urge ir a vacunarme, porque estoy viendo que las cifras de infecciones están aumentando. Ahora, la segunda pregunta se me pasó. ¿Cuál era? La segunda que sí, está en otros idiomas la información del número de casos y dónde se puede accesar. ¿Hay algún sitio web o algún correo electrónico? Sí, gracias por el recordatorio. Nuevamente, el sitio web, ustedes lo van a encontrar en la parte inferior de esta diapositiva y yo después se lo puedo dar al equipo de Con Confianza para compartirlo con todos después. Y también ahí ven todo lo que está pasando con las enfermedades respiratorias del condado de King. Ahora, los resultados del laboratorio que son esta diapositiva, cuando ustedes van a un hospital, a una clínica, si ustedes van a ir porque no se sienten bien y creen que tienen una enfermedad respiratoria, el hospital les va a hacer una prueba y les va a dar los resultados. Así que si les hacen un análisis, una prueba, les van a decir si ustedes resultaron positivos para alguno de estos virus. Aquí en el condado de King, los laboratorios informan
el número total de resultados a nosotros en salud pública cada semana, para que entonces nosotros podemos ver el porcentaje de positividad para la comunidad. No sé si eso responde a la pregunta. Sí, muchas gracias. Yes. Thank you very much. Yes. Bien. Encantado de tomar más preguntas conforme vayan llegando, así que sigan preguntando. Bien. Otra de las maneras en las que nosotros podemos medir enfermedades respiratorias en nuestra comunidad es a través de la concentración de las aguas residuales. Esta es una estrategia de vigilancia que empezamos a utilizar al principio de la pandemia de COVID-19, donde se tomaban muestras de agua residual y se medía la concentración del virus. Esto nos dice cuáles son los niveles de infección que hay en nuestra comunidad. Les diré que esta es una muy nueva manera de llevar un rastreo de enfermedades y todavía hay mucho que aprender de cómo usar esta información. Sin embargo, es una herramienta adicional útil que nos permite decir qué está pasando con el COVID-19 en el condado de King. Ahora, ¿qué fue lo que vimos con la influencia y el BRS el año pasado? Bueno, vimos que la influenza y el BRS se comportó de una manera interesante. Primero hubo un pico en octubre y noviembre, como en estas épocas el año pasado. Luego vimos que el pico fue como en diciembre y enero, en las fechas de las fiestas decembrinas, y luego vimos que empezaron a reducirse en la primavera. Y las infecciones estaban muy bajitas desde principios de primavera hasta el verano. Anticipamos que este comportamiento va a ser similar para este año. Ahora, para COVID-19 se comportó muy distinto. De hecho, en el último año vimos dos ondas. Una que ocurrió en el otoño, en el invierno, pero luego otra a finales de el verano. Ven aquí en el otoño y aquí lo que pasó a final de este verano. Así que vimos un patrón muy similar de picos en otras métricas que les voy a mostrar. O, por ejemplo, la positividad de las pruebas tuvo un aumento en el verano, que pueden ver aquí, y también vimos un aumento en la concentración de agua residual a final de la temporada. Y este es un recordatorio importante que COVID-19 se comporta muy distinto que las otras enfermedades respiratorias y causa infecciones durante el año. Y en este caso también causa enfermedades respiratorias que ocurren cuando menos lo esperábamos, que era en el verano, cuando la gente estaba afuera disfrutando de sus vacaciones y pasándola en la playa, en lugares fuera, en lugares calientes, no había frío. Y a veces no pensamos que hay enfermedades respiratorias durante esta temporada del año, pero COVID-19 nos recordó que se comporta diferente a otras enfermedades respiratorias y causa problemas en épocas en donde la gente no cree que las haya. Y entonces, esa es otra razón por la que tenemos que ver, porque siguen apareciendo nuevas variantes. Esta es una imagen que muestra el porcentaje de infecciones que se causan por diferentes variantes de COVID-19. Así que hay diferentes variantes y conforme nos vamos hacia la derecha, podemos ver que a través del tiempo hay un porcentaje de la varianza y cómo va cambiando. Esto muestra que COVID-19 sigue cambiando y trata de encontrar maneras de atacar nuestro organismo. Y por eso es que es tan importante estar al día con las vacunas recomendadas. Ahora, con lo que respecta a las tasas de vacunación, desafortunadamente vemos que la vacunación en el condado de King es muy baja. Esa es una imagen que muestra el porcentaje de residentes del condado de King que se vacunaron con la vacuna actualizada del año pasado. Ven que es menos del 30% de los residentes del condado de King que recibieron actualización de la vacuna. Y vimos muy pocas vacunas en grupos jóvenes. Claro, es muy bueno que las personas adultas mayores, que son
están en riesgo, sí se vacunaron, pero la mayoría de los jóvenes no se vacunaron tanto. Pero también pueden tener complicaciones como el COVID largo. Pero también aquí vemos nuestros índices de vacunación. Vemos aquí a los miembros de raza negra y latinos, que son los que han tenido muy poca vacunación, y eso es algo que tenemos que estar pendientes. ¿Y por qué nos preocupa tanto que la gente siga vacunándose? Bueno, la gente tiene que tener precaución. ¿Por qué? Porque COVID-19 y otras enfermedades respiratorias tienen impactos de salud. Entonces, muchas de ellas son importantes, pero una que es muy importante es el COVID, que es el COVID persistente o el COVID eh, prolongado. Y las hospitalizaciones también son muy importantes porque han causado muchas hospitalizaciones este año. Entonces, tenemos que pensar qué es lo que es severo antes de la pandemia y lo que consideramos severo ahora. Vemos en esta imagen, vemos el número total de hospitalizaciones. Entonces, vemos la barra muestra la cantidad de hospitalizaciones en un año. Y lo que está en rojo con la flecha indica una enfermedad severa respiratoria antes de la pandemia. Aquí es cuando estábamos muy preocupados, haciendo mensajes de salud pública, que la gente se cuidara, pero desde la pandemia las hospitalizaciones son mucho más altas, hasta en los últimos 2 años, más de lo que nosotros pensábamos que iba a poder funcionar. Y aquí vemos, y esto nos preocupa, a mí me preocupa, porque ahora vemos que es una temporada liviana, aun cuando las hospitalizaciones exceden lo que eran las hospitalizaciones severas en el 2017 y 2018. Y por eso es que seguimos recalcando que la gente se tiene que tomar en serio estas enfermedades respiratorias, incluido COVID. Porque ahora en estas épocas la gente tiene un resfriado, la influenza. Es importante reconocer que COVID-19 continúa creando más muertes que la influenza. Y eso se refleja en estos datos que se ven aquí. Aquí vemos una gráfica que muestra los informes semanales de muertes de COVID-19 durante la pandemia. Ya hacia la derecha vemos que el total de muertes reportados semanalmente en el último verano pues se ha reducido y comparado cuando estábamos en lo más alto de la pandemia, pero sí vemos que son como 1,000 muertes cada semana por COVID-19. Son muchas personas que todavía mueren por COVID-19 y yo creo que eso es algo bien importante que tenemos que recordar. Y quiero pasar un momento hablando del COVID prolongado o persistente, porque hay muchísimas personas que todavía no saben sobre los riesgos vinculados con el COVID prolongado. Ahora, es importante saber que hasta el 10% de las personas que se recuperan con COVID-19 desarrollarán el COVID prolongado. El COVID prolongado incluye 200 síntomas, signos y afecciones que pueden afectar la habilidad de las personas que pueden hacer sus actividades de la vida cotidiana. Una persona que normal, sin problemas subyacentes, joven, ahora que tuvo este COVID prolongado, tiene problemas y eso nos preocupa mucho porque puede afectar a las personas por semanas, meses o hasta años después de haberse infectado. Puede crear eh, problemas que exacerban situaciones como diabetes, enfermedades cardíacas o deterioro cognitivo. Y es importante recordar que afecta a todas las personas de todas las edades, incluso si tuvieron una infección liviana o asintomática, y hasta los niños pueden tener un COVID prolongado, y el riesgo aumenta con la edad. A nivel comunidad, esto tiene un impacto significativo en nuestra economía, porque el 44% de las personas que tienen COVID prolongado no pueden trabajar, y aquellas que sí pueden nada más trabajan 50% horas menos de lo
que hacían antes de tener este COVID prolongado. Y muchas personas se cree que tienen como hasta $9,000 de costos de salud anualmente por este COVID prolongado. Y también el COVID prolongado tiene un impacto enorme aquí en los Estados Unidos. En el 2022, las personas estiman que el COVID prolongado tuvo un impacto de gastos médicos que llegó como a 386,000 millones de dólares, tanto de gastos médicos como de pérdida de sueldos. Así que por eso es que es muy importante enfatizar la importancia de evitar la infección para que no ocurra en primer lugar y necesite que hagamos diferentes enfoques, asegurarnos que estemos actualizados con las vacunas recomendadas, precauciones como utilizar una buena máscara de alta calidad, bien puesta en espacios cerrados, asegurarnos de tomar los espacios para mejorar la ventilación. Si estamos enfermos, quedarnos en casa, alejarnos de los demás y hasta que mejoremos y después asegurarnos de continuar teniendo precauciones como usando la mascarilla. Y hablando de precauciones, una importantísima que la gente tiene que tomar, especialmente antes de que empiecen las infecciones, es que la gente esté actualizada con la vacuna recomendada en esta temporada. Así que quiero hablar un momentito sobre estas vacunas. Así que nos vamos a enfocar en las vacunas recomendadas para COVID, influenza en nuestro estado, empezando con COVID. Entonces, ahora hay una vacuna actualizada contra el COVID recomendada para todos de 6 meses en adelante. Ahora, ustedes pueden empezar a hacer sus citas, programarlas el consultorio del médico o en la farmacia. Yo obtuve la mía hace un par de semanas, muy fácil. Y esta vacuna actualizada ataca las variantes recientes que están circulando actualmente para asegurarse de que tengan la mejor protección en contra de una enfermedad severa, muerte o el COVID prolongado. También es bien importante recordar que la protección es que esto nos ayuda a protegernos de una enfermedad severa y el COVID prolongado. Incluso si antes ya se han infectado y ya se han vacunado o si ya se han puesto las vacunas de refuerzo, todavía se recomienda que tengan la vacuna actualizada de esta temporada. Y es posible que la vacuna no evite la infección, pero ciertamente reducirá la gravedad de esta complicación o enfermedad que puedan tener. Ahora vamos a hablar de la influenza o de la gripe. Bueno, ahora hay una vacuna actualizada también, recomendada para todos de 6 meses de edad en adelante. Y de manera similar pueden programar su cita para esta vacuna actualizada y pueden hacerlo con todas las que necesitan. Y esta vacuna se dirige a 3 cepas distintas de del virus de la influenza y a lo mejor no va a evitarlo, pero sí reduce la enfermedad severa. Y esta temporada también tenemos la vacuna contra del VRS o RSV por sus siglas en inglés, recomendado para niños pequeños y para personas embarazadas para proteger en contra de enfermedades severas y también para los recién nacidos y para los adultos mayores. Así que hay 2 inmunizaciones que están disponibles para infantes que van a vivir su primera temporada con el BRS. Entonces hay una inmunización recomendada si tienen menos de 8 meses de edad. Ahora, para los niños que están en un riesgo alto para enfermedades severas y tienen entre 8 y 19 meses, también hay una inmunización que es esta recomendada. Les invito a que hablen con su médico para determinar si sus hijos son elegibles para
esta inmunización tan importante. Otra manera en que podemos proteger a los niños chiquititos es asegurándonos que las personas embarazadas también tengan esta inmunización con la vacuna BRS a finales del embarazo. Así que lo que va a pasar es que las mamás, su sistema inmune va a producir anticuerpos y estos anticuerpos van a dárselos a los bebés durante el embarazo para proteger al neonato. Entonces, esta es una buena manera de protegerlo en contra de complicaciones severas vinculadas con el BRS. Y también sabemos que los adultos mayores están en riesgo para tener una enfermedad severa vinculada con el BRS. Así que hay vacunas disponibles para esta población también. Es desafortunado que eh, el BRS es diferente que COVID. O sea, si ya recibieron esta vacuna del año pasado, no tienen que tener una dosis este año. O sea, es la misma vacuna. Si se la pusieron el año pasado, no la tienen que usar hoy. Así que no todos están pensando en qué vacunas tienen que ponerse. Entonces quiero preguntarles, bueno, más que nada quiero decirles cuáles son las recomendaciones. Pongamos que ustedes son una persona adulta y dicen, bueno, ¿qué vacuna me tengo que poner para protegerme de esta temporada? Entonces, si ustedes son una persona adulta, tienen que recibir la COVID-19 actualizada, aunque les hayan puesto refuerzos y vacunas, la anual contra la gripe, y si son una persona de 75 años o más y nunca se han vacunado de el BRS, entonces pónganse esa vacuna este año. Si son un adulto de 60, 74 años de edad de alto riesgo para complicaciones, de BRS y nunca se han vacunado, adelante, también pónganse la BRS. Ahora, en esta conversación nos estamos concentrando en COVID, influenza y BRS, pero también hay otras vacunas que se les pueden recomendar. Así que es importante hablar con su médico para ver qué otras vacunas les recomiendan. Claudia, hay una Entonces, ¿qué pregunta para el vacunas? doctor Um, there's a question for you. y la pregunta es, cuando se habla de un adulto de alto riesgo, ¿qué es lo que hace a alguien de alto riesgo? ¿Nos puede decir qué tipo de condiciones? Sí, muy buena pregunta. Las personas de alto riesgo es que tienen condiciones subyacentes, por ejemplo, enfermedades pulmonares como la COPD o tienen un cáncer o tienen otra enfermedad que pueden aumentar el riesgo de complicaciones con este tipo de infección. Entonces, son personas que deberían recibir esta vacuna del BRS. No sé si eso ayuda a contestar la pregunta. Sí, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? No por el momento, gracias. Bien. Entonces, siguiendo adelante con los niños pequeños. Entonces, cuando hablamos de las vacunas recomendadas para los niños pequeños, todos los niños de 6 meses en adelante deben recibir la COVID-19 actualizada, aunque les hayan vacunado y dado refuerzos en el pasado, al igual como la de la gripe o influencia anual. Ahora, para la inmunización BRS, todos los niños de 8 meses, entrando en su primera temporada, deberían recibir esta vacuna de BRS y para todos los niños de 8 a 19 meses que están en alto riesgo, niños pequeños que tienen enfermedades del pulmón, deberían recibir también la vacunación del BRS. Y por supuesto, para los niños pequeños hay muchas otras vacunas que son recomendadas y sería una gran oportunidad repasarlo con el médico para ver si hay alguna otra vacuna que deben recibir también mientras les dan estas. Y finalmente, ¿qué vacunas son recomendadas para los miembros de mi familia que a lo mejor son personas embarazadas? Igual, recomendaríamos que todas las personas embarazadas reciban
la vacuna de COVID-19 actualizada, aunque hayan tenido vacunas y refuerzos anteriormente, la de la gripe, y luego, entre los 32 y 36 semanas de embarazo, si nunca antes se han vacunado del BRS, se recomienda que entonces reciban esa vacuna BRS. Y por supuesto, hay otras vacunas importantes que recomendarán la salud de la persona embarazada, así que es bien importante hablar con el doctor para ver qué recomienda. Y la última parte de mi plática es que quiero pasar un poquito de tiempo hablando qué es lo que hacen estas vacunas para protegernos de las complicaciones de salud que nos dan las infecciones, específicamente los virus. Muchos de ustedes ya saben esto seguramente, pero la manera en que un virus entra al organismo, pero tiene que entrar en nuestras células y utiliza la maquinaria de la célula para crear más copias del virus. Entonces, para poder evitar una infección en primer lugar, nuestro cuerpo desarrolla estrategias en su sistema inmune, como anticuerpos y células inmunitarias, para bloquear el virus para que no dañe a nuestras células. Y nuestros organismos siempre están bajo ataque, virus, bacteria u otro tipo de infecciones. Es una lucha constante y nuestro sistema inmune está peleando estas infecciones y circulan y viajan a través del organismo para proteger y darnos esa protección que nosotros necesitamos para estar saludables. Y cuando nosotros nos infectamos con un virus o una bacteria, esto se multiplica en una manera que abruma nuestro sistema inmune y empezamos a sentir síntomas. Nuestro cuerpo nos está diciendo, quiero pelear la infección y estoy tratando de crear los pasos para hacerlo. Y ahí nosotros tenemos que descansar, tomar muchos líquidos para tratar de recuperarnos. El sistema inmunitario, después de que vive a través de una infección, mejora la defensa en contra de esa infección la próxima vez que ocurra. Y esta es una excelente manera para que nuestro sistema inmune aprenda con el tiempo a defenderse. Ahora, las vacunas son una excelente manera de dar ese tipo de protección y le enseña a nuestro sistema inmune cómo pelear la infección sin el riesgo de infectarnos. Entonces, esta es una manera más segura para que nosotros podemos realmente reforzar nuestro sistema inmune. Por eso es que a veces con la vacuna, a veces no nos sentimos muy bien, porque nuestro sistema inmune está construyendo estas defensas y aprendiendo cómo pelear contra la infección, para que cuando nos infectemos en el futuro, va a poder pelearla mejor. Y es importante saber que los virus, de hecho, cambian con el tiempo. Entonces, los anticuerpos aprenden a bloquear para que no entren a nuestro cuerpo y crear más copias en el interior. Así que con el tiempo el virus cambia de forma para engañar al sistema inmune y de decirle, no, yo no estoy aquí, sí me puedo duplicar. Y por eso es que es bien importante que nosotros nos vacunemos con la vacuna nueva cada año, porque entonces tiene el objetivo la variante que está circulando, especialmente para COVID-19, que sigue creando nuevas variantes cada año. Entonces, yo quería hablarles un poquito sobre las vacunas de la COVID-19, sobre todo la RNA, que está muy disponible y es común. Esta es una imagen del virus de COVID-19 y que está a punto de pegarse a uno de los receptores de nuestras células. Y este es un diagrama bien importante que tenemos que entender de cómo funcionan nuestras vacunas en contra de este virus para evitar que entre y se reproduzca en nuestras células. Entonces, ¿cómo esta vacuna RNA nos protege del COVID-19? Primero que nada, el virus que causa el COVID-19 utiliza la proteína de la espícula como una llavecita para entrar en las células y la vacuna RNA utiliza este mRNA para capacitar a nuestro cuerpo o entrenarlo para reconocer este virus. Entonces se vuelve una manera de enseñar a las proteínas
cómo asegurar que los anticuerpos y las células inmunes puedan crear un conocimiento para poder reconocer la infección sin siquiera tener el virus enfrente. Entonces, cuando esto ocurre, las células utilizan este virus para crear la proteína en lugar de hacer un virus vivo. Y entonces el sistema reconoce la proteína y lo bloquea para que no entre a la célula en el futuro. Entonces, si un virus cambia o hace una mutación, la forma de sus proteínas, nuestros anticuerpos, nuestro organismo no puede reconocer el virus. Por eso es que es importante actualizar la vacuna, para que ahora ya está disponible este año. Ahora, otra manera de ver esto es que cuando nosotros tuvimos infecciones previas o a lo mejor tuvimos una vacunación en el pasado y ahora estamos actualizados y nosotros nos topamos con una, eh, un virus de COVID-19, sabemos que hay muchas partes del virus que quieren entrar a nuestro organismo y crear infección, pero si tenemos protección adecuada, estos anticuerpos ayudan a reducir y prevenir muchas de estas partículas virales de causar una infección y evitan que se convierta en una enfermedad progresiva. Si no tuviésemos estos anticuerpos, los virus se replican de manera descontrolada y hacen que uno viva esta experiencia severa de la enfermedad que puede crear hospitalización y hasta muerte. Entonces es importante nuevamente reconocer que el COVID-19 sigue evolucionando y debemos mantenernos al día con las nuevas vacunas. Las nuevas vacunas atacan nuestras variantes más recientes. También proporcionan un refuerzo inmunológico para defendernos en contra de la COVID-19 y aun cuando de todas maneras nos podríamos infectar, es menos factible que terminemos en el hospital o tengamos una complicación o que moramos o que tengamos el COVID prolongado. Y si nuestra estrategia es de evitar la infección en el primer lugar, entonces la vacuna solita no va a ser el trabajo sola. Por eso es que es bien importante que tengamos diferentes capas de protección. Estar actualizados con la vacuna, también recomendamos que la gente utilice su máscara bien puesta, de buena calidad en lugares públicos. Si están en una reunión con muchas personas, pues entonces tomen los pasos para mejorar la ventilación del lugar, prender un ventilador, abrir una ventana o porque muchas veces con las mejores intenciones la gente se sigue infectando. Así que si se empiezan a desarrollar síntomas, quedarnos en casa, alejados de los demás, para asegurar que otras personas no se contagien con la infección y, si es posible, tener tratamiento temprano. Y este es el modelo del queso suizo, donde hay muchas capas de protección que pueden ayudar a evitar infecciones y, y esto es representado por todas estas imágenes de las cosas que podemos hacer. Con eso quiero terminar y recordarnos que aunque las vacunas son importantes, hay otros pasos adicionales que podemos tomar para evitar la infección. Entonces, quiero terminar ahí y feliz de contestar alguna pregunta. Sé que se nos está acabando el tiempo. Así que si tienen preguntas adicionales, ya sea en inglés, español o en otro idioma, mándenme un correo electrónico, yo encantado de responderlas. Bueno, muchísimas gracias al doctor Chao eh, por esta charla tan interesante. Para mí me pareció como una clase de biología, así que muchísimas gracias, mucho contenido, muy importante para nuestra comunidad. Aquí tengo una pregunta, me dice una madre de familia que le preocupa que las vacunas a veces pueden ser causa de otros males, entre ellos el autismo. Entonces su pregunta es, ¿cómo se sabe si estas vacunas que están saliendo para estas nuevas variantes de COVID no tienen un efecto secundario como autismo? Yo creo que esa es una pregunta bien importante y agradezco que la hagan. Yo sé que muchas personas tienen inquietudes. Hay mucha información falsa, la misinformación que se comparte en el Internet y otros espacios. Y es bien importante que
nos basemos en información. El Centro de Control de Enfermedades hace muy buen trabajo recopilando información sobre eventos adversos que pueden ocurrir después de que alguien se vacuna. Y lo que vemos una y otra vez, después de millones de personas que se han vacunado de COVID a estas alturas, que las vacunas de COVID-19 son seguras y que son eficaces y que las gentes de todas las edades, y yo lo que me preocupa más es los efectos en la salud cuando alguien tiene COVID-19 con las personas que sí se infectan. Bueno, vemos que a veces tienen efectos adversos peores que si se hubieran vacunado en primer lugar. Bueno, pues muchas gracias tener eso en mente, sobre todo que hemos visto estos números de índices de vacunación entre nuestra comunidad latina, ¿verdad? Entonces, hacer conciencia, entender la ciencia detrás de estas vacunas que son seguras, que también van a ser importantes para que nuestra comunidad se mantenga sana. Así que nuevamente, doctor Chao, muchas gracias por regresar aquí a este espacio de Con Confianza y en Comunidad. Esperemos volver a verlo. No sé si tenga algunas palabras para despedirse. No, solamente quería decir gracias por crear un espacio para poder compartir información tan importante para la comunidad. Yo creo que es bien importante que nosotros podamos proporcionar todas las maneras de compartir información de salud, estrategias para que la comunidad esté segura. Así que si hay algún otro tema que a ustedes les interesa, que quieran compartir desde perspectivas de enfermedades infecciosas, por favor avísenme y yo encantado de volverlos a visitar otra vez en confianza. Muchas gracias, doctor Chao. Y fíjese que estoy viendo una pregunta aquí, ya la última, pero es importante ahorita que lo tenemos en este espacio. En el mercado ahora venden unas cápsulas que son factor de transferencia. ¿Estos suplementos ayudan a nuestro organismo a batallar el COVID, sí o no? ¿Y cómo es que hay tantos suplementos que han salido al mercado? Gracias por hacer esa pregunta, porque yo creo que es bien importante que escuchemos qué se ofrece a la gente como tratamiento en contra del COVID-19. Yo les voy a decir que hay mucha investigación sobre cuáles son las terapias más eficaces para reducir la severidad de la infección. Y hay muchas personas que ofrecen tratamientos y terapias que realmente no son eficaces y en algunos casos no son seguros para las personas. Así que es bien importante de hablar con su médico. ¿Cuál es la mejor estratégica para mí para reducir mi riesgo de una enfermedad severa? Porque puede ser que ciertamente hay terapias muy buenas si quieren, pero hay muchas cosas que se ofrecen en el supermercado y en línea que a lo mejor son de dudosa ortografía y pueden lastimar nuestra salud, así que es importante tener la información correcta. Es verdad, muchísimas gracias. Reiteramos que es importante que nos guiemos por la ciencia y por nuestros médicos de confianza para poder tener acceso a una vida saludable. Muchísimas gracias nuevamente, doctor Chao. Y me despido de todos ustedes. Por favor, manténganse informados. Estamos en el sitio web de salud pública www.kingcounty.gov/COVID. También, como les decía, estamos en las redes sociales Condado de King, tanto en Facebook como en Instagram. Y tenemos ahí un blog público que se llama publichealthinsider.com/español, información en nuestros idiomas. Así que muchísimas gracias nuevamente por estar aquí ustedes con nosotros, el doctor Chao. Muchísimas gracias, Claudia, por haber facilitado esta charla tan importante, tan interesante y nos vemos la próxima. Hasta luego.